Hola doctores, ¿cómo están? Buen día. Soy Armando Iniestra, su amigo. Hoy vamos a ver análisis de decisiones clínicas, ventajas y limitaciones y el uso de árboles de decisiones. Como tal, el análisis de decisiones clínicas, una decisión es el proceso de elegir la solución para un problema. Dentro de medicina, el análisis de decisiones clínicas es el procedimiento lógico para lograr el equilibrio de todos los factores que influyen en la toma de decisiones. ¿Sale? A final de cuentas, el análisis de decisiones clínicas es la disciplina que comprende diferentes áreas y es multidisciplinario como filosofía, teoría metodológica y práctica profesional como tal, donde nosotros debemos de identificar el problema, debemos de obtener información, datos, para poder nosotros llegar a una decisión. Estos datos los obtenemos por medio del interrogatorio y por medio de la exploración física. Si no logramos a la decisión, tenemos que regresar nuevamente a lo que sería el interrogatorio, la exploración o hacer algún estudio de laboratorio o de gabinete, etcétera. Si nosotros ya tomamos la decisión, ahora sí nosotros podemos dar nuestra terapéutica, nuestro diagnóstico, etcétera. Para eso es importante que identifiquemos las alternativas y las evaluemos con respecto a la probabilidad de los resultados. Entonces, así nosotros podemos decir que el análisis de decisiones clínicas es un método cuantitativo y probabilístico para poder modelar problemas bajo condiciones de incertidumbre, basados en teorías normativas o prescriptivas de toma de decisiones. Recordemos que la teoría normativa está fundamentado en medicina basada en evidencias, como son guías de práctica clínica, como son lineamientos en el libro, artículos de revisión, metaanálisis, etcétera, de cómo nosotros deberíamos racionalmente tomar decisiones. Para eso existen los pasos del análisis de decisiones clínicas. 1. Debemos de delimitar el problema con precisión. 2. Debemos de identificar las alternativas de acción, de cómo podríamos resolver el problema. 3. Debemos de asignar la probabilidad de cada una de las consecuencias de las alternativas de acción que nosotros asignamos anteriormente. 4. Asignamos la utilidad a las consecuencias, ¿sí?, de cada una de nuestras alternativas. 5. Estimamos la utilidad esperada. La utilidad esperada se saca por medio de la asignación de la probabilidad y la asignación de la utilidad se multiplica y nos daría la utilidad esperada. 6. Efectuamos un análisis de sensibilidad donde nosotros identificamos cuáles son los que salen más altos dentro de nuestro árbol de decisión y podemos así lograr la toma de decisión como tal. Para eso tenemos una herramienta muy importante que es el árbol de decisión, que es una representación gráfica de una serie de decisiones que se ejemplifican por medio de nodos y por medio de ramas como tal. Nosotros para eso debemos de conocer que lo que son los nodos se representan por medio de varias figuras geométricas. Por ejemplo, en cuadrado se representan las acciones del médico. En círculo se representa lo que son los sucesos fuera de control y en rectángulo lo que son los resultados. Como tal, el árbol de decisiones puede ser dicotómico, o sea, de 2, tricotómico, de 3 o policotómico como tal. Un árbol de decisión, recordemos entonces que se divide, si nosotros lo dividimos de manera vertical, durante el proyecto que hacemos en el árbol de decisión, nosotros tendríamos primero lo que sería el número 1, que sería identificar cuál es el problema. Después de identificar cuál es el problema, ya nosotros hacemos nuestras alternativas. Y a esas alternativas, recordemos que puede ser dicotómico, tricotómico, policotómico, a esas alternativas se le va a asignar una probabilidad. Recordemos que la probabilidad se asigna nada más para una sola de las ramas del problema. Veamos que aquí existen dos situaciones y en esta primera situación hacemos la asignación de nuestra probabilidad. Esta asignación de nuestra probabilidad de las tres ramas deben de sumar 1, como lo vemos aquí en la diapositiva. Por ejemplo, 0.6 más 0.3 más 0.1 me da 1. Esto nada más es para la probabilidad. Ya en las demás ramas ya no se suma para que nos dé 1.
Posteriormente a la asignación de la probabilidad, como ya está aquí, nosotros lo que vamos a hacer es asignar la utilidad. Si se fijan, la utilidad ya no es necesario que nos sume 1 de cada una de las alternativas. Nosotros podemos dar el valor de la utilidad de 0 a 1. 1 es el resultado ideal y 0 es para el resultado que nosotros no deseamos en nuestros pacientes. Posteriormente de que asignamos la probabilidad y después la utilidad, ahora sí sacamos nuestra utilidad esperada. ¿Cómo se saca nuestra utilidad esperada? Multiplicando la probabilidad por la utilidad de una sola rama de esta alternativa. Entonces, si se fijan, aquí ya se multiplica 0.6 por 0.1 nos da 0.6 y así sucesivamente. Así sacamos la utilidad esperada. Posteriormente, vamos a sacar el valor del nodo, que es la suma de las tres utilidades esperadas de esta sola alternativa. Y observen que aquí solamente nos da 0.67, que quiere decir que 0.67 tiene un valor mucho mayor que el siguiente nodo, que nos da 0.29. Para eso, entonces el árbol de decisiones nos ayuda a tomar decisiones en medicina. Y realmente es un proceso implícito, donde nosotros debemos de identificar las áreas de oportunidad que tenemos en nuestros problemas del área médica, nuestras incertidumbres. Ventajas del proceso del análisis de decisiones clínicas es que no es un método como tal para descubrir verdades científicas, sino nada más un procedimiento para seleccionar nuestra mejor estrategia y maximicemos así las consecuencias favorables y minimicemos los resultados adversos. ¿Qué quiere decir? Que hagamos un curso de acción óptimo en nuestras situaciones de incertidumbre diagnóstica. Las ventajas del proceso entonces es que tengamos mayor certeza en la toma de decisiones, que tengamos mayor eficiencia, que ahorremos recursos, que incorporemos evidencias en lugar de creencias. Recordemos que debemos de fundamentar nuestra práctica en medicina basada en evidencias. Que tengamos una mayor calidad en la comunicación médico-paciente, porque también debemos de tomar decisiones en conjunto con nuestro paciente. Que tengamos mayor seguridad y confianza por parte de los pacientes hacia la atención recibida. Ellos viendo que nosotros tomamos una decisión fundamentada, que lo hacemos por medio de árboles de decisiones, van a tener más confianza en nosotros. Y así favorecemos el análisis crítico de la literatura médica. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo yo hago para darle un valor, para darle la probabilidad, darle la utilidad? Pues nos fundamentamos en guías de práctica clínica, en lineamientos, en situaciones del libro, donde nosotros podemos sacar los porcentajes para sacar la probabilidad y la utilidad la sacamos en conjunto de lo que esperamos en nuestro paciente, que sería mejorar la calidad de vida, y también de lo que espera el familiar, por ejemplo, o de lo que espera el paciente. Por ejemplo, la utilidad en un paciente, tal vez se le hace más favorable al paciente tomar una decisión, por ejemplo, en una amputación, donde el paciente diga es que, doctor, yo prefiero vivir a que se me infecte la pierna y que después fallezca por una sepsis. Esa es la utilidad. El paciente le da mayor utilidad a la vida más que a tener una extremidad. Una de las limitaciones del análisis de decisiones clínicas es que a veces nosotros desconocemos el proceso durante la formación en pregrado, cuando estudiamos, cuando nos estamos formando como médicos. Los médicos pueden no estar familiarizados con estos conceptos como tal. Y también existe dificultad de establecer y utilizar modelos matemáticos en medicina, que realmente lo deberíamos de hacer en nuestra práctica diaria como médicos y el tiempo que se requiere para realizar estos análisis numéricos. Realmente nosotros podemos observar que hay médicos que lo hacen a veces hasta de manera empírica o que se formaron sus heurísticas. Recordemos que las heurísticas son procesos cognitivos que nos facilitan el ejercicio de una actuación que ya hemos vivido previamente y se basan más en eso, en medicina basada en sus experiencias de los médicos. ¿Por qué? Por no gastar tiempo.
y el resultado del análisis y la interpretación del mismo puede no ser correcto. Eso siempre y cuando si nosotros no fundamentamos bien nuestros árboles de decisiones. Como tal, esto es una generalidad de lo que sería árboles de decisiones. Deseo les haya facilitado su actuar en sus estudios y que puedan entender mejor lo que es el árbol de decisiones. Muchas gracias.